Mira qué delgado es este componente, pero es un interruptor que puede encender y apagar un circuito usando el campo magnético de los imanes. Y hoy vamos a aprender cómo usarlo para utilizarlo en nuestros proyectos electrónicos. Este experimento electrónico está siendo patrocinado por UT Source, una gran empresa desde China que se encarga de distribuir componentes electrónicos en buena calidad. Puedes ingresar a su página www.utsource.net y encontrarás una gran cantidad de material electrónico a bajo costo. Se lo conoce como el interruptor magnético o switch reed en inglés, y sí, es como un interruptor mecánico, como el selector o el pulsador. Pero a diferencia de estos interruptores mecánicos que sí o sí necesitan contacto físico para activar circuitos, este necesita un campo magnético ya sea natural o artificial para realizar el contacto y dejar pasar un flujo de electrones. Lo interesante es que solo necesitas magnetizar uno de los pines o contactos del interruptor a una cierta distancia. Ese interruptor tiene dos láminas de metal que están encerrados en un vidrio, en donde también contiene un gas inerte. El gas que más se usa es el hidrógeno, y ese gas facilita aún más el flujo de electrones al momento de exponerlo a un campo magnético. Prácticamente es un conmutador magnético. Al igual que un transistor se conmuta con una señal eléctrica, este interruptor se conmuta con magnetismo. Y realmente es eficiente al dejar circular un voltaje con el campo magnético, con unos cuantos milivoltios en pérdidas, que no es muy diferente a la caída de voltaje en la conmutación de un transistor. Sus datos técnicos de este interruptor magnético son aún más interesantes de conocer, y es que también podríamos llamarlos sensores de interrupción. Pueden funcionar con voltajes máximos de hasta 250 voltios y soportar corrientes de hasta 1.2 amperios. Y el trabajo de frecuencia y su resistencia también destaca bastante, a pesar de ser mecánico este sensor. Por lo tanto, no le es ningún problema al interruptor trabajar por ejemplo con 12 voltios con estos LEDs en serie. Tampoco le es problema controlar una lámpara en filamento de medio ampere. Prácticamente podemos manipular la activación de este componente electromecánico llamado relay, que si comprendes su aplicación, puedes usar sus contactos mecánicos para controlar cargas en corriente alterna, como esta lámpara LED de 220 voltios. Pero también puede trabajar con circuitos electrónicos. Con un transistor, su aplicación es solo conmutarlo directamente a la base del bipolar para activar un simple LED. Trabajar con un amplificador operacional también se le da, pero a pesar de que actúe como un sensor que detecta el magnetismo, su acción en realidad es digital. Así que no podrías regular la sensibilidad del interruptor, ya que es el campo magnético del imán que controla la acción a distancia del interruptor. La aplicación actual que le damos a este sensor es en el sistema de alarmas en puertas y ventanas para detectar alguna presencia física. Este sistema es muy sencillo de hacer. Puedes hacerlo con un buzzer activo de 5 voltios, conectado directamente al sensor de interrupción, independizando la fuente de alimentación con una batería de 9 voltios. Lo colocas en la ventana o en algún lugar que veas más accesible de interrumpir, y debe estar a una cierta distancia el imán con respecto al sensor. Aunque es muy sencillo este circuito, pero cumple con el trabajo de alertar que se ha detectado movimiento en este lugar. Actualmente estos sensores vienen mejor fabricados estéticamente para colocarlos en las puertas y ventanas como alarmas.
Y obviamente existen otras versiones como sensores de magnetismo para aplicaciones electrónicas mucho más precisas. Últimamente veo que hasta lo usan en sistemas rotatorios para controlar las vueltas que da una máquina, lo cual sí es interesante ver este sistema de interrupción trabajando ahí. Antes de irme, una recomendación con este sensor: deben tener cuidado si quieren doblar sus pines, porque como son de vidrio, pueden llegar a romperse fácilmente, así que mucho cuidado ahí. Y bueno, lastimosamente hasta aquí llegaré con este video. Si quieres ver mis futuros proyectos con este sensor magnético, pues solo suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perdértelos. Te lo ha explicado Androbot y no dejes de aprender con la electrónica.